Bendito sea el Señor. Gloria sea a Dios. Les saludamos en esta tarde. Aleluya, queridos hermanos. Gracias por seguirnos a través de este canal. El Señor Jesús viene en las nubes. Estamos saludándoles desde el estado de Texas, aquí en Estados Unidos. Y queremos hablar acerca de la palabra del Señor, acerca de los tiempos en que estamos viviendo, porque aparentemente no se nos está hablando bastante abiertamente acerca de esto. Sí hay hermanos que están predicando de esto, pero hay necesidad de que sonemos la trompeta nosotros, todos nosotros sonemos la trompeta del Evangelio, de los tiempos en que se nos anuncia que estamos viviendo. Y el Señor Jesucristo nos menciona aquí en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, en el libro de Marcos, donde dice la palabra del Señor, aleluya, pero dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esto es lo que el Señor nos avisa y que estemos alerta acerca de esto, porque se levantarán muchos predicadores predicando clases de mensajes que desvían la mente, el oído de la persona, el corazón de la persona o la fe de la persona, prometiendo muchas cosas, supuestamente abusando el Evangelio, a cosas que el Señor no ofreció, que el Señor no dijo. Porque el Señor, miren lo que dice aquí, dice más, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Así que si usted oye de guerras ahorita y rumores de guerra, no se asuste, no se aflija, no se ponga triste, porque no es el fin todavía. Pero se acerca el tiempo en el cual el Señor nos menciona aquí más adelante, que vamos a llegar a un momento en el cual dice la palabra del Señor, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, dice. Entonces, dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Eh, una, 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 ah, va a suceder en Israel, en el país de Israel, algo, un acontecimiento terrible que es contra Dios, pero mucha gente va a preparar el lugar pensando que es para recibir al Señor, que venga y dentro. Se habla de edificar un templo, el tercer templo en Israel. Y esto, se lo hago saber a usted porque muchas veces, hay muchos predicadores que están hablando profecías, que es lo que estamos hablando ahorita, de las profecías de los últimos tiempos. Y es donde el Señor se refiere cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El profeta Daniel habló de esto en el Antiguo Testamento, de que se levantaría un hombre haciendo cosas desastrosas y hablando cosas, dice Daniel, grandes, pero grandes quiere decir groseras contra Dios, hablando cosas que son blasfemia, pecado contra Dios. Y esto lo va a hacer para exhibirse, para demostrar de que él no le tiene temor a nadie y va a llegar el momento en que él mismo va a decir, yo soy Dios. Y en el templo que Israel va a edificar, en ese templo va a haber un asiento, como quien dice la silla de un rey, y él va a va a venir a sentarse en esa silla y va a proclamar que él es grande, que él es como Dios o que él es Dios. Y esto es a lo que el Señor le llama la abominación desoladora, porque él va a venir también a parar, Israel va a comenzar a practicar sacrificios que antes practicaba en el Viejo Testamento, sacrificios supuestamente a Dios. Pero hoy no estamos en el tiempo de sacrificar animales al Señor, porque ya el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz y eso es el único sacrificio que Dios el Padre acepta para perdón de pecados de toda la humanidad. Si todo aquel que cree en Cristo clama a Dios en el nombre del Señor y recibe el Evangelio del Señor y cree en la muerte del Señor y en la resurrección del Señor Jesús, y le pide a Él que le perdone sus pecados y lo recibe como su Salvador personal, dice la palabra de Dios que ese es el sacrificio que Dios acepta. El único sacrificio aceptable ante Dios es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que entregó su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que estamos hablando ahorita de los tiempos en que estamos, incluyendo que habla de la abominación desoladora. Vamos a llegar a ese momento, pero antes veníamos leyendo. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Aleluya, mire, habrá hambres, dice, habrá hambre, terremotos en muchos lugares, y hambre habrá, y alborotos, dice, y esto es principio de dolores. Usted y yo podemos mirar en las noticias cuántos alborotos o revueltas o protestas se están oficiando
o se están practicando en diferentes partes de la tierra, en diferentes países y naciones, se levantan protestas. Y esto es lo que la palabra del Señor llama alborotos. Y esto es lo que la palabra del Señor avisa, que cerca de los tiempos de antes de la venida del Señor, van a suceder estos acontecimientos, que es se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos. Usted ha oído de terremotos que están sucediendo ahorita, van a haber más terremotos, van a haber más seguido. Van a suceder terremotos más seguido en más pueblos, en más naciones, en más países, más constantes los terremotos y más destructivos los terremotos. Así que no se alarme, no se asuste, pero dice, es necesario que esto suceda. Es necesario, ¿por qué? Porque, mire, mucha gente, si no viene aflicción a su vida, si no vienen problemas a su vida, no piensa en Dios. Pero si es afligida y la tierra se sacude y hay terremotos y hay problemas de guerra, amenazas de guerras y hay hambres y pestilencia, la gente se aflige y busca a Dios. Por eso Dios permite que vengan estas aflicciones a la tierra. Pero todavía dice, no es el fin, porque es necesario que lo que voy a seguir leyendo tome acción, tome lugar en la sociedad en que estamos viviendo, porque dice, pero mirad por vosotros mismos, dice, o no dice, y alborotos, dice, y principio de dolores son estos, dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes, dice, os llevarán por causa de mi nombre, para testimonio a ellos. Aquí está hablando de que si usted está en las manos del Señor y está buscando al Señor y viene a su vida de persecución como política o por el gobierno o por la religión que usted cree en Cristo, si usted es siervo del Señor, si usted ama al Señor, a usted le va a permitir el Señor que en el tiempo de la persecución de su vida, que va a venir a su vida, porque usted es evangélico cristiano y ama al Señor y ama las almas, si usted es una de esas personas que ama al Señor, el Señor lo va a usar cuando usted se haya tomado y llevado ante gobernantes. Ya pasó antes, cuando los apóstoles eran perseguidos, fueron llevados ante gobernadores y ellos tomaron la oportunidad y testificaron de Cristo, y por eso a muchos de ellos los mataron y son llamados mártires, los mataron con diferentes muertes. Pero viene otra vez a usted y a mí aquí en la tierra. Eso fue en el pueblo judío, esto viene para el pueblo gentil, que somos aquellos que no somos judíos. Pero mire, por eso dice, y es necesario que él dice, para testimonio a ello, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, dice. Por eso es necesario que muchos sean a veces tomados en prisión, llevados a prisión, que sean cautivos, perseguidos por el gobierno, para que lleguen a lugares altos y allá podamos testificar del Señor en aquellos lugares donde voluntariamente, sencillamente no podemos llegar y pedirle a un rey o a un presidente de una nación, quiero hablarte del evangelio. Pero mire, cuando a un cristiano lo persiguen y lo capturan, a veces lo interrogan y llegan las noticias, los noticieros con sus cámaras, y esas noticias las miran los presidentes, las miran los líderes mundiales, los líderes de las naciones, y así usted puede testificar del Señor. Pero claro, estamos hablando de una persona que es cristiana, que ama al Señor y que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted es cristiano, nada más de palabra, nada más de, como dicen, de lengua o de diente o de boca, usted no va a ser usado en esa ocasión para testificarle a gobernantes y a reyes. Pero si usted es del Señor, el Señor lo va a usar a usted grandemente, lo puede usar. Ya usó el Señor a gente sencilla para predicarle a hombres grandes, a personajes grandes, en grandes lugares, en grandes posiciones. En la Biblia enseña que Pedro fue capturado cuando venía predicando el Evangelio, el apóstol Pedro, y fue puesto ante oficiales del gobierno en su época, y le predicaba Pedro a los oficiales que lo traían en juicio, le predicaba en las cárceles, también Pablo predicaba en las cárceles, no nada más a los presos, sino también a los oficiales, y así podemos mirar cómo la palabra del Señor tuvo cumplimiento esta parte en la vida de ellos, pero falta que tenga cumplimiento en la vida de nosotros, en esta sociedad en que estamos, en esta población en la que vivimos usted y yo, en esta época en que estamos viviendo, que es nuestra época, la época de los gentiles, aleluya, la cual dice la palabra del Señor, que Él quiere sacar un buen número de gentiles para que seamos salvos para la gloria de su nombre, para que del pueblo gentil formar, óigame bien, completar la iglesia
de entre el pueblo gentil y el pueblo de los judíos, formar de dos pueblos uno solo para la gloria de su santo nombre. Por eso, mire, vamos caminando hacia adelante, pero es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, dice. Mire, antes de que esto acontezca, es necesario que el evangelio se predique a todas las naciones de la tierra. Mientras no se predique el evangelio a todas las naciones de la tierra, la venida del Señor, oiga bien, dice la palabra del Señor que entonces vendrá el fin de estas cosas, pero mientras no se haya predicado el evangelio a todas las naciones, todavía no vamos a mirar los acontecimientos que la palabra del Señor nos enseña que necesitamos mirar en los tiempos del fin. Pero dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Dice, eso hablad. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y él dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y dice, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted tiene que aceptar y creer que si usted es cristiano, acuérdese, tenga en memoria de que usted está en la lista de aquellos que van a ser rechazados aún por los suyos, aún por sus parientes. Usted si sirve al Señor, corre el peligro que sus parientes hablen de usted, se burlen de usted, lo amenacen y hasta le echen la ley porque usted no está de acuerdo con lo que ellos hacen, porque usted no hace lo que ellos hacen. Pero por eso el Señor lo va a elegir a usted para que cuando usted se encuentre en persecución, dice que Dios va a permitir que el Espíritu Santo de Dios hable a través de usted con palabras que ellos no van a poder entender ni tampoco resistir, porque son palabras del cielo enviadas de Dios a través del Espíritu Santo, dadas a usted para que usted sea testigo, para que nosotros seamos testigos, si es que usted ha recibido al Señor, si es que usted está sirviendo al Señor, si es que usted ama al Señor y se pone en las manos del Señor día a día para que Él lo use a usted. Porque es importante que nosotros nos pongamos constantemente ante la presencia del Señor, adorándole, orando, buscando su rostro, pidiéndole al Señor que Él nos use para compartir su evangelio, para sonar la trompeta del evangelio. Aleluya. A tiempo dice y fuera de tiempo. ¿Por qué a tiempo y fuera de tiempo? Porque mire, a tiempo en que usted y yo estamos vivos, podemos hacer sonar la trompeta a otros para que otros se despierten y pongan atención al evangelio y vengan al Señor y reciban al Señor a través del evangelio y sean salvos y no perezcan. Si no sonamos la trompeta, nosotros somos culpables de aquellos que se pierden porque no sonamos la trompeta. Pero si usted suena la trompeta y otros son alcanzados, eso es hacer la voluntad del Señor. Y si otros no quieren, si aquellos no quieren cuando usted hace sonar la trompeta, no es culpa suya que ellos no vengan al Señor. Usted ya hizo lo que le fue demandado, ordenado, y usted ha cumplido ante el cielo de que usted ha sido obediente ante el Señor. Por eso el Señor dice, bienaventurado, bueno y siervo, dice, porque hiciste lo que se te fue demandado. Fuiste fiel en lo poquito, serás puesto en lo más. Así que por eso el Señor dice también que aquel que dice al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Por eso es importante que usted y yo nos pongamos en las manos del Señor. Dice, aleluya. Y luego dice, diciendo la palabra del Señor, dice, ahora llegamos al punto ese, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿qué es la abominación desoladora? Volvemos a repetir, es cuando ah, el personaje que ahorita muchos andan hablando de él, queriendo adivinar de dónde va a salir, de qué país, de qué nación, de qué idioma, de qué lenguaje, de qué color de piel. Oye, muchos andan buscándolo a él, pero la palabra del Señor nos enseña que no busquemos a ese personaje, el cual la Biblia lo llama el anticristo. La palabra del Señor nos exhorta a que busquemos al Señor en oración y ayuno. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Señor Jesús dice eso en el Evangelio. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que podemos aprender del Señor si nos presentamos delante de Él, si lo recibimos a Él y lo seguimos a Él y paremos de andar buscando, queriendo andar siguiendo a personas que andan buscando al anticristo. ¿Para qué lo buscan? Si el anticristo no trae bendición para nadie, usted busque al Señor, preocúpese por averiguar cuál es la voluntad de Dios en su vida, cuál es el don que Dios ha puesto en su vida, preocúpese cuál es el ministerio que el Señor ha puesto en su vida y eso obedezca
clame al Señor y pídele al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuál es el don que has puesto en mí? Ayúdame a ponerlo en práctica, a desarrollalo, Señor, a revive, Señor, ese don que has puesto en mí, en mi vida, en mi alma, en mi corazón. Revive ese don, Señor, ese ministerio que has depositado en mí, en mi familia, en mi descendencia, en mis hijos, para la gloria de tu nombre. Y el Señor lo va a escuchar para que usted también sea pregonero del Evangelio del Señor, porque dice la palabra del Señor que oremos al Padre para que el Señor envíe obreros a su mies, porque dice el Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Sabe por qué? Porque usted podrá mirar muchos predicadores ahorita en día, y hay muchos soñadores que están saliendo ahorita en día que dicen que soñé aquí, que soñé allá, que soy profeta y que Dios me dijo y que Dios acá. Óigame bien, pero no hablan de la salvación del Señor, no hablan de la venida del Señor, no usan la palabra de Dios. Cuando están hablando sus sueños nada más. No toman la palabra como espada en su mano, no toman la palabra de Dios, que es el Espíritu, el Espíritu, para hablar el Evangelio. Porque mire, al Señor no le agrada a alguien que está anunciando nada más sus sueños, dice el Señor. ¿Por qué anunciar vuestros sueños? Dice, ¿qué tiene que ver la paja contra mi palabra? Dice que lo demás, los sueños del ser humano son como paja, como zacate, como hojarasca delante, comparados con la palabra del Señor. La palabra del Señor es santa, es poderosa, es eterna y tiene cumplimiento para lo cual el Señor la ha enviado. Dice que la palabra de Dios, dice, no volverá vacía hasta que haga el trabajo que el Señor, aleluya, quiere que haga, el cual es el propósito por el cual Dios envió esa palabra. Por ejemplo, tenemos el sol, dice la palabra del Señor, que Dios le dio orden. Él mandó que hubiera luz y esa luz se llama sol en el día, y mandó que esa luz sea poderosa y caliente la tierra y haga la tierra fructificar y haga la tierra sudar y levantar vapor para que haya lluvia, y hay lluvia y hay siembras en la tierra y hay cosechas en la tierra, porque el sol hace que la tierra produzca, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Para eso Dios creó el Señor el sol, y para eso el Señor creó la tierra y la lluvia, porque esa es la palabra, el efecto de la palabra de Dios. Mis sueños no tienen efecto, no tienen poder. La palabra del Señor tiene poder. Allá atrás, hace miles de años, cuando el Señor le dio promesas a Abraham, todavía se están cumpliendo esas promesas y nadie las puede parar. Cuando el Señor le dio promesas a Moisés, para el pueblo de Israel, esas promesas todavía siguen vivas para el pueblo de Israel y se están cumpliendo y se van a cumplir las promesas del Señor, porque la palabra del Señor tiene cumplimiento, porque es verdad, porque es de Dios, el Todopoderoso. Pero mis sueños no tienen comparación con la palabra del Señor. Pero muchos han salido por ahí, por eso la palabra del Señor habla de esto. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que está hablando de los tiempos que estamos viviendo, de un reinado, obviamente, de un rey en la tierra, de un poder mundial que va a tomar control sobre la sociedad del mundo, y que todo lo que ellos deciden va a cooperar para prepararle el lugar al anticristo, al cual lo llama la palabra del Señor, la bestia, el anticristo, el falso profeta, Satanás. Me voy a detener aquí. Gracias por acompañarnos. Síganos a través de este canal. El Señor Jesús viene en las nubes y lo invitamos y le damos gracias al Señor por usted que nos sigue. Amén. Aleluya.